Parte 5. El banquete. Capítulos 9 y 10. Irene apoyó cómodamente su cabeza contra la parte trasera del carruaje y cerró los ojos. El sonido del traqueteo del carruaje se balanceaba al ritmo de los latidos del corazón de Irene. Su corazón latía con fuerza, palpitando en su pecho. Antes se había sentido muy nerviosa. Irene fingió ser indiferente, pero esa era la primera vez que rechazaba la petición de Riel. Mientras lo hacía, su cuerpo se había puesto rígido como un trozo de madera y su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría haber estallado en cualquier momento. Sin embargo, Irene se alegró de haber logrado armarse de valor y defenderse. El sentimiento de satisfacción se apoderó de ella. Así es como se suponía que debía actuar desde el principio. Si Irene hubiera estado luchando por sus derechos desde el momento en que sintió por primera vez un indicio de discriminación e injusticia hacia ella, ¿no habría cambiado algo? Irene pensó que tal vez habría al menos una persona parada a su lado. Pero el arrepentimiento ahora era un desperdicio inútil de su energía. Irene se dio cuenta de que en lugar de arrepentirse de algo que ya había sucedido, era mejor hacer un plan infalible para el futuro, para no repetir el mismo error. Sin embargo, ¿cómo hago para hacer eso?, se preguntó. Irene reflexionó durante todo el viaje, pero por mucho que se devanara los sesos, no podía encontrar una posible solución para dejar a la familia Chase para siempre. Irene se planteó si debería vender sus cuadros para ahorrar dinero, pero no tenía tantos cuadros para vender. Su privilegio de salir libremente de la casa tampoco existía, por lo que incluso si quisiera venderlos, necesitaría la ayuda de un corredor. Sin embargo, se garantizaba que el conde sería informado si Irene utilizara un intermediario porque siempre se le informaría de cualquiera de sus movimientos. Además, Irene no podía pensar en ningún talento que tuviera además de pintar, por lo que no se le ocurrió nada más que ese plan. ¿Es realmente imposible separarme de mi familia?, se preguntó con preocupación. Ayer Irene envió una carta al vizconde Hertin para romper su compromiso. Sin embargo, el vizconde rechazó su demanda. Debido a que el compromiso se realizó de mutuo acuerdo, era imposible que una de las partes rompiera el compromiso. En casos graves, si quisieran romper el compromiso, podrían recurrir a los tribunales. Sin embargo, el veredicto del juicio casi siempre sería a favor del hombre. Si fuera así, Irene tendría que casarse con Boris. No puedo imaginarme casarme con él. Ese sería el peor de los casos que podría suceder, pensó, pero por mucho que Irene intentó cambiar su situación, al final nada funcionó a su favor. Sus sentimientos de esperanza desaparecieron rápidamente, siendo reemplazados por una tristeza abatida. Mientras tanto, el carruaje ya había llegado a la mansión de la duquesa Yasmín, donde se celebraría el banquete. El cochero abrió la puerta del carruaje y ayudó con cuidado a Irene a salir del carruaje. Por un momento, no pudo ocultar su asombro ante la lujosa vista frente a ella. Cuando miró a su alrededor, los aristócratas que entraban al salón con sus amantes o familiares estaban todos en parejas. Irene miró a su lado, estaba vacío. No tenía escolta como el resto de personas. Todo está bien. Estoy bien. Trató de animarse. Una gran cantidad de sentimientos de insuficiencia la estaban agobiando, pero finalmente logró consolarse. Esta es mi primera vez. Está perfectamente bien no tener todo perfecto desde el principio. Con estos pensamientos en mente, se aseguró a sí misma. Luego, reuniendo el coraje para dar un paso adelante, Irene caminó hacia la entrada del salón de baile. Por favor, muéstreme su tarjeta de invitación, dijo alguien e Irene se dio cuenta que había sido bloqueada por el guardia de la duquesa Yasmín, quien estaba inspeccionando a los visitantes que se aproximaban. Afortunadamente, sabía que efectivamente se trataba de un evento al que la habían invitado y sacó la tarjeta de invitación. El guardia asintió con la cabeza luego de leerlo, asegurando que la insignia no era falsificada, y procedió a avisar al guardia encargado de anunciar su llegada. La condesa Irene Chase está entrando al baile, vociferó el guardia y su voz era tan fuerte que se podía escuchar en todo el salón de banquetes.
Su voz retumbante resonó en los oídos de Irene e inmediatamente, su rostro se calentó al notar cómo la atención de todos los presentes se volvió hacia ella después del anuncio. Sin embargo, controló su rostro, mantuvo su compostura neutral y caminó con paso ligero hacia el pasillo como si nada hubiera pasado. «Dios mío, la condesa Chase está aquí», se escuchó a alguien decir. «¿Por qué asiste a este banquete? ¿No se rumorea que le gusta confinarse en casa?», preguntó otra. «Pero su aparición aquí no concuerda en nada con los rumores», añadió una tercera. «Estoy de acuerdo en eso. Es posible que hayamos entendido mal al conde Chase, porque se sabe que su segunda hija es más hermosa que su hija mayor», dijo alguien más. De esta manera, los chismes sobre Irene y Riel surgieron dentro del banquete. Irene no sabía que su reputación no era buena debido a que rara vez asistía a eventos sociales. Sin embargo, por la misma razón, las historias sobre ella se extendieron como la pólvora y la gente era naturalmente más curiosa por lo misterioso y lo oculto. En la sociedad aristocrática circulaban chismes y rumores que decían que no deseaba asistir a ningún evento social debido a su horrible rostro, porque se había vuelto loca o porque estaba gravemente lisiada. Sin embargo, con su llegada todos estos rumores se calmaron, ya que su apariencia contrastaba marcadamente con los chismes enloquecidos que circulaban sobre ella. La persona real, la hija mayor del conde Chase, no era ni fea, ni lisiada, ni loca. Aún así, Irene era completamente ajena a la sucia difamación que se había estado ejerciendo contra su nombre. La atención de los aristócratas se centró en ella, haciéndola sonrojar intensamente. Mientras estaba sola en la entrada del salón, una mujer se le acercó. «Señorita Chase, ¿qué encuentro tan encantador? Este debe ser nuestro primer encuentro. Soy Jasmine, la anfitriona de este banquete». Una mujer con iris de un tono lavanda brillante saludó graciosamente a Irene. A través de sus gestos, interacciones con los demás invitados y su bienvenida inicial, Irene pudo decir fácilmente, sin necesidad de conocerla previamente, que la mujer que tenía delante era efectivamente la anfitriona del banquete. «Dicen que es una fiestera», pensó Irene. Antes de asistir a este banquete, Irene había ordenado a una criada que le consiguiera información importante que necesitaría saber sobre la anfitriona del evento, para no avergonzarse y de acuerdo a la información recibida, era bien sabido en sociedad que la duquesa era una fanática de las fiestas. De hecho, la duquesa había celebrado 6 banquetes la semana pasada. Sin embargo, por su elegante y grácil aplomo, la duquesa no parecía en absoluto una fiestera. «Es un placer conocerla. Soy Irene Chase», se presentó Irene. «El placer es mío. De hecho, había hecho arreglos para que le enviaran la invitación varias veces, pero no esperaba que viniera esta noche. Estoy segura de que su aparición elevará la reputación de mi banquete», dijo la duquesa Jasmine emocionada ante su presencia. «Sí. ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Irene confundida. «Oh, ¿no lo sabía? Hay mucha gente que siente curiosidad por usted. Es la hija mayor de la familia Chase, a quien rara vez se la ha visto en un evento social. Una persona como usted asistiendo a mi banquete. ¿No demuestra eso cuánto vale mi banquete?». La duquesa Jasmine se rió mientras decía eso como si fuera gracioso. Irene no entendió cuál era exactamente la parte divertida de su explicación, pero sonrió suavemente para adaptarse al estado de ánimo. Entonces la duquesa Jasmine invitó a Irene a ir a su mesa. «Señorita, si no le importa, ¿podría acompañarme en mi mesa? Me gustaría hablar un poco más usted». Los ojos de Irene se agrandaron ante la sugerencia de la duquesa Jasmine. Su plan inicial era simplemente observar las tendencias en un evento social y retroceder silenciosamente a su carruaje e irse después. Sin embargo, la duquesa Jasmine era la anfitriona del banquete, por lo que seguramente Irene escucharía mucho sobre las tendencias en su mesa. Así, Irene aceptó la petición. La duquesa Jasmine parecía complacida con la decisión de Irene y tarareaba contenta, guiando a Irene, que seguía sus pasos hasta la mesa. La mesa circular estaba cerca de donde se amontonaban los postres. Había una fuente de chocolate de 1 metro de altura en el lado izquierdo y una montaña de macarons en el lado derecho.
El aroma aromático del perfume también impregnaba el aire, y cuando Irene inhaló una bocanada de aire, la combinación demasiado dulce le provocó un poco de náuseas. «Oh, señorita Jasmine. ¿Ella es?», preguntó alguien al ver a Irene acercarse con la duquesa. «Ella es la condesa Irene Chase. Irene, estos son el vizconde Teitan y la condesa Eina», presentó la duquesa. «Encantado de conocerlos. Soy Irene Chase», saludó Irene cortésmente. «Oh, he escuchado tantas cosas sobre ti. Pero, de hecho, la impresión que me das ahora es muy diferente a los rumores». Irene sonrió en silencio ante la palabra del vizconde Teitan. No pudieron contener su curiosidad y empezaron a hacerle a Irene una serie de preguntas con gran interés, ya que cuanto más supieran sobre la hija mayor del conde Chase, más podrían presumir de ella. Irene respondió pensativamente y con paciencia a todas sus preguntas. Irene poco a poco se fue adaptando a las circunstancias de su mesa. Diversas informaciones iban y venían según las expectativas de Irene. Pero si era información útil lo que necesitaba, no pudo encontrar ninguna. La sociedad aristocrática durante tales banquetes solo hablaba de su pasatiempo, no de su trabajo. Cuando el banquete estaba ya bastante avanzado, una de las mujeres le preguntó a la duquesa Jasmine. «Señorita, ¿es cierto el rumor?», indagó. «¿Cuál es el rumor?», preguntó la duquesa Jasmine con curiosidad. «Ese rumor sobre que Duque Kristen asistirá a este banquete», explicó la mujer. La duquesa Jasmine extendió su abanico para cubrir sus labios y respondió en tono triste. «Lo invité, pero el duque no asistirá a este banquete», explicó con pesar. «Nunca se sabe. Quizás esta vez asista al igual que la señorita Chase», consoló la mujer. «Y ya sabe, el rumor de que el duque está buscando novia», dijo alguien más. Los oídos de Irene se animaron mientras escuchaba su historia. «¿Está buscando una novia?», se preguntó Irene algo ansiosa. Era evidente que Irene estaba interesada en ese tema, por lo que la conversación fluyó mientras hablaban apasionadamente. «Ya hay muchos rumores al respecto. Se dice que no heredará el ducado a menos que se case con una mujer aprobada por el gran duque de la familia Kristen», explicaron. Se podría decir que, si los chismes no eran sobre Irene, entonces siempre había alguien que era blanco de los rumores. Era en lo que prosperaba la alta sociedad. «Dios mío, ¿es eso cierto?». «Bueno, es razonable que el gran duque Kristen no le pase el ducado porque es un hijo ilegítimo», dijo alguien de manera razonable. «Pero, ¿no es el matrimonio lo único que tiene que encargarse de organizar? La ama que se case con él se convertirá en la señora de la casa. Además, el rumor decía que, aunque es un hijo ilegítimo, es muy guapo», respondió una de las damas en la mesa. El dicho de que a las mujeres les gustan los hombres con rasgos atractivos era universal. Sin embargo, una cara bonita no era suficiente. «No me voy a casar solo por su cara. Una cara no es suficiente para un matrimonio. Si estás casado con un hijo ilegítimo, serás maldecido con todo tipo de habladurías y esto eventualmente te desgastará. Por otro lado, si el gran Kristen no os aprueba, ¿qué haréis? Sobre todo porque además de él, hay muchos otros hombres de linaje respetable», dijo una mujer, explicando su propia postura. «Estoy de acuerdo con eso. Como ejemplo está el conde Ascardo, él también tiene una cara hermosa y aunque es el segundo en la línea sucesoria de su familia para heredar el título, tiene talento y es de linaje noble», añadió otra chica. «¿El gran duque? ¿Qué quieren decir con ser maldecidas?». «El gran Kristen. Hablan del actual gran duque de Kristen». Irene recordó haber aprendido en la academia que, en honor a sus logros, el emperador le concedió el título de gran duque. Entonces, si Noel Kristen no puede casarse con alguien aprobado por el gran Kristen, ¿no podrá heredar el ducado? Fue difícil entender la historia por completo. A las mujeres de la sociedad aristocrática les encantaba ir por la tangente y, en primer lugar, Irene no estaba familiarizada con todo esto. Sin embargo, todavía podía ver el punto clave de la historia.
Pero es una lástima para el duque Noel Kristen, porque él también tiene talento. Si tan solo no hubiera nacido de una doncella humilde y tuviera un linaje fuerte que lo apoyara. Dijo la duquesa Yasmín con un suspiro lamentable, como si fuera un desperdicio. Las otras damas también expresaron simpatía en sus rostros ante sus palabras, mientras que Irene, por otro lado, estaba encerrada en sus pensamientos. Noel Kristen. De pronto inició el vals. Un hombre y una mujer que estaban sentados en una mesa conversando entre ellos salieron al centro del salón y comenzaron a bailar. Como si las mujeres que rodeaban a Irene hubieran estado esperando que llegara ese momento en particular, detuvieron la conversación y se dirigieron al centro del salón. «Señorita Chase, ¿le gustaría venir con nosotros?», preguntó la duquesa Yasmín, oferta que Irene respondió con un pequeño movimiento de cabeza en señal de negación. «Voy a tomar un poco de aire brevemente», explicó. «Ah, claro. Es la hora del vals principal, así que la terraza está vacía, podrá tener un poco de espacio para respirar en ese lugar», dijo la duquesa al escuchar las palabras de Irene. Como anfitriona del banquete, la duquesa Yasmín avanzó con un brillo en los ojos causado por el comienzo del evento principal del baile. Entonces Irene se levantó de su lugar en la mesa y salió a la terraza cercana. Irene inhaló profundamente el aire suave y fresco. Se sentía fresco y reconfortante contra su piel. La paz en su tranquilo entorno la envolvió como si fuera una manta confortable. El olor a perfume y dulces pareció paralizar su sentido del olfato. Mientras se apoyaba en la barandilla, Irene miró alrededor del jardín. Flores de jazmín, rosas, magnolias y lirios florecieron por completo. La duquesa Yasmín, a quien le gustaban las cosas lujosas, como era de esperar, también tenía un jardín impresionante que captaría la atención del visitante. La belleza de la variedad de colores, formas y tipos de flores en sus diferentes etapas de la vida, esparcidas por la vasta extensión del jardín, era simplemente impresionante. A diferencia del ruidoso salón de baile, la terraza estaba más tranquila. Irene miró el jardín y recordó la historia que había oído antes,